Banco Español de Crédito, luego fue Banesto, y luego fueron todos esos temas, y entonces, pues, nuestro recuerdo más cariñoso a él. Además vivían donde está el estanco de Loli Carrión, en plena plaza de entonces del Generalísimo. Tanto recuerdo, ¿nacisteis alguna de vosotras ahí? Esperanza. Bueno, Esperanza, que tengo que contar. Está recordada de la historia del colegio de Machado. Bueno, porque bienvenidos todos, y ahora pues va a ser tan amable Clara de leer un currículum brillantísimo de esta jovencísima escritora, no sé si se define así, pero me ha llamado mucho la atención antes de empezar, como dices, de letra herida. Letra herida, sí. Letra herida. Luego si veis el librillo, lo pone. ¿Por qué es eso, Jimena? Pues a ver, letra herida es una palabra que proviene del catalán, en origen letra ferit, y significa herida por las letras. Y es como yo me identifico, la verdad, las letras y la literatura siempre han formado parte de mi vida, lo siguen siendo a día de hoy, y yo verdaderamente siento que tengo una flecha atravesada en el corazón por ellas. Así que cuando descubrí que existía ese adjetivo, obviamente me sentí representada. Te cautivó, entonces. Eso es. Eso es. Bueno, el último parte de nuestro querido presidente Antonio Cano, pues sigue muy pesimista todo. No queremos bombardearlo. Hoy ha sido el interlocutor, ha sido Antonio Zaragoza, con su hija Isabel, que nos ha deleitado aquí otros años, y entonces pues todo muy pesimista. No va mejor, sino que cada vez va peor. Entonces, pues, de aquí le mandamos un abrazo muy grande y todo nuestro apoyo. Y cuando quieras, Clara, vamos a ver este brillantísimo currículum. Bueno, antes de empezar, quería daros las gracias, tanto a ti como a Antonio, por haber contado una vez más con gente de la Asociación de Escritores, Claro. en esta ocasión con 3, ni más ni menos, de 4, y sobre todo por Jimena. Pues sí. Estamos muy contentos porque Jimena es nuestra joven, ahora tenemos otra más joven, que ha quitado el trono de joven. Ahí está, sí. Pero estamos muy contentos de tener a Jimena con nosotros porque nos deja estar muy alto y sabemos que tienes un futuro muy prometedor. Muchas gracias, Clara. Y sabes que estamos muy orgullosos y muy contentos. Pues sí, para estarlo, sí. Bueno, Jimena González Jimena, Quintanar de la Orden, 2005, se considera letra herida, como ha dicho ella, desde que tiene uso de razón. Es escritora y aspirante a filóloga. Compagina su carrera con estudios hispánicos con una intensa actividad cultural. Ha publicado relatos en diferentes antologías de carácter nacional, todas ellas con fines benéficos, como Antología Libertad en 2020, Antología Cecilia en 2020 también, primera antología Perdiendo el Rumbo, Bajo las Estrellas 2020, Huellas, Antología Benéfica 2023. Además, otras de sus historias han recibido premios en diferentes certámenes y concursos, entre los que destacan el primer concurso nacional de cuentos de Navidad de Guardo en su categoría Infantiles. Es colaboradora en diversos medios culturales de la localidad desde 2018, es miembro de la Asociación de Escritores del Común de la Mancha, participando en sus ferias, encuentros y recitales, y publicando reseñas de libros en la revista de Letras. Es parte del equipo de Quintanar Magazine, revista digital de cultura joven, donde está la sección Aleteos de Colibrí. En ella habla de literatura juvenil. Por otro lado, pertenece a talleres de lectura, escritura y emociones quien lee. Además de su faceta como escritora, le apasiona la investigación histórica. Su trabajo sobre el oficio con el apoyo de la Real Maestranza de Caballería de Ronda. Dicha investigación ha sido publicada por la Asociación de Amigos por la Historia de Mota del Pueblo en el volumen Las Cantareras de Pueblo, Las Magas del Barro. Paralelamente realiza tareas de divulgación en plataformas digitales a través de sus perfiles de Twitter e Instagram. Pintora Palabras, es tu nombre, ¿no? Sí. Y eso es todo que nos pudo. Un aplauso. Felicitar, ya se puede decir, ¿no?, a otra colaboradora de nuestra revista de Encina, Elisa Sánchez Coronado. ¿Nos dices ese premio que te han entregado últimamente? ¿En qué consiste? Bueno, pues es de la ganadora del 21 certamen literario de vinos de La Mancha. De vinos. Vinos de La Mancha, se llama Lorenzo Serrano, que convoca todos los años el Consejo Regulador de Denominación de Origen de La Mancha.
Así que y este año me he llevado la sorpresa, que ha sido el primer premio. Trabajamos. Bien, pues buenas tardes y sean todos a esta mi conferencia. Lo primero, dar las gracias a Ángel por tu cálida bienvenida y a Clara, por supuesto, por haberme hecho esa maravillosa introducción. Bien, pues como pueden comprobar por la pantalla que tengo a mi espalda, mi conferencia de esta tarde lleva por título Quijotes de Oro es consustancial al ser humano. Y aunque no seamos plenamente conscientes, hemos estado rodeados de él prácticamente desde que el mundo es mundo. De hecho, han sido no pocas las mitologías las que se han servido del barro para explicar de dónde venimos. La primera de ellas, y la más cercana, es de otro modo el cristianismo. En el capítulo 2 del libro del Génesis, el versículo 7 reza: Entonces Dios, el Señor, modeló al hombre de arcilla del suelo, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. De este texto sagrado he intentado recoger varias de estas mitologías y en el segundo caso nos encontramos con la antigua Grecia. En Grecia, el mito creacional del ser humano también tiene como elemento central el barro. Es el titán Prometeo representado el que crea al hombre con barro. Su hermano Epimeteo se ocupó de dar vida a los animales y él, al ver que no le había dejado campo de acción, lloró desconsoladamente. Sus lágrimas cayeron sobre el mundo y de este contacto del agua con la tierra surgió el barro con el que modeló al hombre. Los que creó, pues los hizo con sus propias manos, mientras que el resto de individuos de la sociedad, lo que en aquella época era el pueblo llano, los creó, pues de una manera un poco más rústica, con moldes hechos con cuerda, y por eso eran considerados inferiores en la escala social. Por si fuera poco, el barro o la tierra, si adoptamos un punto de vista más amplio, forma parte también de muchas filosofías. El pensador griego Empédocles dividió la materia en 4 elementos: fuego, aire, tierra y agua. Y así también pasa en otras corrientes de pensamiento oriental, como son el hinduismo, el budismo o el taoísmo. Dejemos ahora de lado el plano de lo místico para pasar a lo terrenal. El descubrimiento de la alfarería forma parte de la conocida como Revolución Neolítica, en la que se hicieron necesarias las piezas para guardar Cristo en la época neolítica, en la costa mediterránea valenciana. Así pues, para cuando llegan los siglos XVI y XVII, que contemplaron el paso de nuestro autor Miguel de Cervantes por esta nuestra tierra, el conocimiento, uso y disfrute de la alfarería ya era más que conocido. Ahora bien, es en esta época en la que surge una importante dicotomía, y es alfarería o cerámica. Creo que más de uno y de una de los aquí presentes os habéis planteado alguna vez si existe alguna diferencia, cuál es esa diferencia, si se utilizan los términos de manera correcta cada vez que los vemos representados. Hay bastante confusión en torno al tema. Y yo pienso que el origen tenemos que buscarlo en la etimología, hecho de arcilla. Por otro lado, tampoco nos podemos olvidar de que es el nombre con el que se conocía al barrio de los alfareros en la antigua Atenas. A nivel material también existe una importante distinción y que quizás sea la más clarificadora de todas, y es que la alfarería utiliza agua y arcillas como constituyentes únicos, en contraste con la cerámica de uso popular. Después vino la cerámica, todo aquello que es de artístico. De esta forma, a ninguno de nosotros se nos ocurriría llamar alfarería de Talavera a la que siempre se ha nombrado cerámica, al igual que tampoco a la de la cercana Puente del Arzobispo. Bueno, pues existe la creencia popular de que por ser la alfarería en apariencia más sencillo, su valor es menor. No se suele mirar con los mismos ojos un botijo de simple arcilla que un aguamanil decorado y esmaltado. Tendemos a pensar que las piezas que conllevan un dibujo, una ornamentación y, en definitiva, un proceso de producción más, es cierto que también era de uso, en su mayoría era decorativo. Retablos,
pies de altar incluso. Por eso es incorrecto juzgar con el mismo rasero elementos artesanales tan distintos. Ambos son grandes y bellos cuando cumplen el propósito para el que fueron creados, pero sus fines son tan dispares que considero que no es adecuado darle más importancia a uno que a otro. Para pedir ser embarcador rumbo a las Indias, o de su incursión en 71, donde es conocido que perdió la movilidad del brazo. Fue al regreso de esta batalla cuando fue apresado y llevado cautivo a Argel. Tras su liberación, a su llegada a España, peregrinó hasta el monasterio de Guadalupe para hacer ofrenda de las cadenas con las que lo cargaron. En su camino se salpica en la propia ciudad de Talavera y su comarca. Sabemos que la conoció y que estuvo por la cita del entremés en prosa La guarda cuidadosa, en la cual pone en boca del soldado lo siguiente: «Oh, platera, la más limpia que tiene, tuvo o tendrá el calendario de las fregonas. ¿Por qué, así como limpias esa loza talaveril que tienes en las manos y la vuelves bruñida y tersa plata?» Nuestro autor, por su capacidad económica, nunca se pudo permitir, si bien pudo llegar a conocerlas. No es de extrañar entonces que mientras contemplaba estas piezas ricamente decoradas y con vivos colores, le vinieran a la memoria otras que seguramente debió de conocer en Argel, mucho más toscas y rudas de alfarería. Y esto suponemos que fue así por favor de Cervantes, para que éste pudiera ejercer cuantos negocios precisara, en nombre de la familia de Salazar y Palacios, sobre sus propiedades. Pero no podemos olvidarnos tampoco de la dote doméstica, fundamental para un matrimonio. La joven debió de aportar cántaros, cantarillas, platos. Debemos de hablar de El Común de la Mancha. El Común de la Mancha, además del nombre de la agrupación literaria de nuestro pueblo, fue una asociación entre con fines ganaderos y fiscales. La creó en el siglo XIII el maestre don Fadrique y abarcaba gran parte de las actuales provincias de Toledo, Albacete, Cuenca y prácticamente la totalidad de Ciudad Real. Para Masinri, nuestro quintanar de la Orden, fue capital del común desde 1300 Malleros, Corral de Almaguer, Ocaña y El Toboso. En Ciudad Real, Alcázar de San Juan, Castelar de Santiago, Malagón, Membrilla, Piedrabuena, Santa Cruz de la Muela o Viso del Marqués. En Albacete, Villarrobledo y Chinchilla. Y por último en Cuenca, Priego o Mota del Cuervo. Este tipo de producción no tiene para vender la obra terminada. Multitud de manchegos y manchegas se dejaron la piel. Lo primero era extraer la arcilla de los barreros. Estos eran una especie de minas consistentes en un pozo de varias varas de profundidad. Los hombres se introducían en ellas y cavaban con un azadón de monte o alguna otra herramienta de labranza. Seleccionaban la cantidad de arcilla que creían haberla un barro suave con el que poder trabajar. Después se sentaban al torno y le insuflaban vida. El método de trabajo de los alfareros poco ha cambiado desde el 16 y por eso os recomiendo que si tenéis oportunidad veáis alguna faena. Una se siente tremendamente pequeña al ver cómo se crea una pieza de la nada. Es casi una experiencia religiosa, aun puesto por agua. ¿Se imaginan qué pasaría si llenamos de agua un cántaro sin secar y sin cocer? Pues claro, que se rompería. Por eso se necesita la acción del tercer elemento filosófico, el aire. Un buen soplo de aire otorgará a la pieza la robustez y fuerza necesarias para desempeñar su labor. Y por último, el fuego. Tras el periodo de secado correspondiente, el cual varía según el tipo de pieza, ha de introducirse en el horno. Entonces las llamas lamen los objetos. El ciclo se cierra. Lo que empezó siendo arcilla es ahora una maceta, una tinaja, un cántaro. Ahí es cuando el alfarero contempla con orgullo lo que ha creado. De satisfacción surge un sopino. Debe dar de comer a su familia y echarse a los caminos. Así llega el momento de iniciar el viaje. Un carro, una mula, barda o paja para evitar daños en las piezas y la obra de semanas e incluso meses son lo que dispone para ganarse el sabe, incluso gigantes. Pero debía de hacerlo. Del tesón y la valentía de aquellos artesanos se explica cómo piezas tan nuestras como las tinajas
aparecen en distintos puntos de Madrid o hasta en el norte de Valencia. Y es que la alfarería manchega estaba en muchos aspectos casi especializada. Villarrobledo, por ejemplo, era la única localidad de la comarca donde se fabricaban tinajas de 500 arrobas, sobre todo para conservar vino. ¿Y qué somos los castellano-manchegos, españoles entre vides, sino grandes amantes del vino? Evidentemente necesitábamos del lugar ideal para conservarlo. Debemos hablar también de la conocida... La alfarería de agua, como decía, fue un término otorgado por la etnóloga Natacha Seseña, que fue una de las mejores conocedoras de los alfares de nuestra comunidad. Con alfarería de agua se refiere a la mayoría de piezas producidas en nuestro entorno. Por ejemplo, los alcabuces, que se usaban para recoger agua de las norias, el barquillo, que daba de beber a varios niños al mismo tiempo, el botijo, que tan necesario era para beber en los siglos cervantinos, también a los lebrillos, una especie de palangana para limpieza personal, matanza y menaje. En Mota del Cuervo, ya en tiempos de Cervantes, las alfareras eran las mujeres. Las moteñas estaban al torno y, retomando el paralelismo del embarazo, urdían el parto. Eran ellas, y no los hombres, quienes realizaban los encantamientos de transformación de agua y arcilla en un cántaro. Como verdaderas magas, se ensuciaban las manos trabajando y luego daban de comer a sus hijos, que siempre lucharon por su libertad e independencia. Como hemos visto a lo largo de esta conferencia, Cervantes recabó un amplio conocimiento tanto de la cerámica como de la alfarería. No obstante, cuesta encontrar referencias a ellas en sus obras. Hemos documentado antes la cita del entremés La guarda cuidadosa, pero en su obra más famosa, El Quijote, también aparecen algunas menciones. Pocas, es cierto, y cuando lo hace, primera parte, cuando, aconsejando a su escudero sobre el correcto trato entre amos y señores, le recuerda que, desde hoy en adelante, nos hemos de tratar con más respeto, porque de cualquier manera que yo me enoje con vos, ha de ser mal para el cántaro. A día de hoy, con las numerosas representaciones que se han hecho del autor alcalaíno y de sus obras en soportes cerámicos, no sabemos si quizá le hubiera gustado, si hubiera preferido dejar más constante por los colores y el finísimo trazo, se trata de azulejos de cerámica de Talavera. O también los Quijotes de barro, que dan título a mi conferencia y que provienen de un conocido taller de Villafranca de los Caballeros. Para terminar, quiero utilizar un recurso cervantino, el de la historia circular. Todos y todas sabemos que la historia del caballero de la triste figura termina en el mismo lugar donde la empezó, en su pueblo. Con mayor o mejor fortuna, me gustaría que hicieran memoria del primer dato que conté al inicio. ¿Lo recuerdan? El barro es consustancial al ser humano. Extravagantes relacionadas con la salud y la belleza. Fue de nuevo la investigadora Natacha Seseña la que dio nombre a este problema. Bucarofagia designa cocido, ya sea a pequeños bocados o triturado en polvo. Esta costumbre, que a nuestros ojos del siglo XXI parece demencial, tenía varios adeptos en el pasado, por increíble que parezca. O mejor dicho, adeptas, porque como viene siendo habitual, las que teníamos que ceñirnos a la línea del déficit alimentario de calcio y otros minerales. Era una técnica muy utilizada por los persas, cuyo uso pasó a Bagdad y después a Al-Ándalus en el siglo X, donde fue habitual en Toledo. Es a esta época donde Seseña considera que se remonta el consumo del barro en España, tal y como recoge en su libro El vicio del barro. Sin embargo, si hubo algún periodo histórico en el que fueran las... Bueno, hoy en día no son desconocidos. Tenemos la suerte, sin embargo, de que varios de sus coetáneos sí se preocuparan en dejarlo por escrito. Es el caso de estos tres grandísimos autores aquí recogidos. De Góngora, que escribió Niña de color, ¿tienes amor o comes barro? De Lope de Vega, que en la Dorotea anotó: ¿qué traes en esa bolsita? Unos pedazos de búcaro que come mi señora. Bien los puedes comer, que tienen ámbar. O de Quevedo, que dijo a Amarili que tenía unos pedazos de búcaro en los palacios. O también bebían dicho líquido, deglutiendo poco después el vaso.
Entre las arcillas más cotizadas para comer destacaban las de Portugal o de Cáceres, pero también la de Talavera de la Reina, pues no nos olvidemos de que sus baños de color debían devolverla muy apetecible. Que se están preguntando, ¿por qué esta obsesión por ingerir barro? Bien, pues la bucarofagia tenía varios beneficios. El primero de ellos era la clorosis, una disminución de glóbulos rojos en sangre y por consiguiente un aspecto de intensa palidez, lo que constituía el rasgo más bello para las mujeres. A las enganchadas al barro se las conocía como las opiladas. Los efectos alucinógenos y narcóticos de los diversos componentes de las vasijas provocaban en ellas una fuerte dependencia, haciendo casi imposible que abandonaran el hábito de consumo. La autora cree que comer búcaro era una forma de evasión para las mujeres de la época y otra manera más de luchar contra el aburrimiento. La más famosa de las opiladas es en realidad una muchachita a la que todos conocemos, pero a la que seguramente no habíamos diagnosticado como tal. Esta niña no andaba comiendo barro por coquetería, como sí que hacían las mujeres más adultas, sino por la anemia ferroquímica que le diagnosticaron los doctores. Otros estudios modernos apuntan que la protagonista del lienzo pudo ser víctima de una pubertad precoz, con fuertes y muy abundantes menstruaciones desde su infancia. Sea como fuere, está claro que los doctores de la corte le recomendaron seguir el tratamiento estrella para la época, y que, no obstante, asusta mucho decirlo, pero la tendencia está renaciendo entre las estrellas del mundo de la moda y el estilismo. Son varias las actrices que promueven en sus redes sociales la ingesta de arcilla disuelta en agua para desintoxicar el cuerpo y adelgazar, lo que constituye un enorme problema. Y con este último dato cierro mi conferencia Quijotes de Barro, alfarería en la época de la atención. Si alguien tiene alguna pregunta... Muchas gracias. Antonio hizo también mucha ilusión de que aceptaras ese reto, porque esto se prepara con tu tiempo, hablábamos antes del carnaval. Sí, sí, en febrero, ¿no? Febrero, marzo. Sí, y tú empezabas tus estudios de filología y muy valiente, dijiste, así, así, ha pasado. Una profesión, que además luego se fue derivando en un insulto, que era la de los lañadores. En definitiva, los lañadores eran los que arreglaban las piezas de saldía, de barro. ¿Sabes en definitiva cómo se hacen esos procesos o qué conocimiento tenían del barro? En definitiva, bueno, pues aquí en España la verdad es que no estoy segura, yo sí que soy consciente de que existía esa profesión, y lo que yo sí que he estado investigando es que en culturas orientales también existe ese oficio, y ellos lo que hacen es coger las piezas demostrar que incluso los objetos rotos también son bellos. Entonces yo creo que puede tener quizás algo, pero bueno, pues yo reitero que no tengo el conocimiento absoluto sobre ese tema. En las culturas orientales quizá habría más ese pegamento, pero aquí lo hacían perfectamente con lañas, por eso se llaman lañadores. Sí, sí, sí. Entonces lo juntaban por dentro y de su libro el Mota del Pueblo. ¿Tuvisteis ahí? Sí. Sí, lo resumís aquí en el último número de la revista, sí. La tercia real del habitáculo era mucho mayor que este, Un pero es barco que precioso. podría haber el triple de personas. Cómo la aplaudieron, cómo la aplaudimos, cómo la jadearon, allí con la alcaldesa, otros más. Fue un exitazo. Era del barro. Bueno, y ya es cierto que, aprovechando que ya lo ha mencionado Antonio, les comento en primicia que el próximo día 17 de octubre va a haber una presentación, de noviembre, lo siento, de noviembre pues va a haber una presentación
Muchas gracias. Preciosa. Contaremos con Zacarías también. Efectivamente. Pero he contado con él aquí hoy. Una sorpresa esto, sí. ¿Se adelanta Antonio? Es que Zacarías es muy necesario en todas partes. Tienes un futuro prometedor, Jimena. Bueno, y Cari, una gran actriz, a Jimena y otros productos citrareños. Y nuestra compañera aquí, Isabel García, nuestra